Muy bien, hermanos, continuamos entonces nuestro estudio en el libro de Romanos. Como ya les decía, Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21. En esta cita vamos a estar estudiando cómo Pablo, después de habernos instruido acerca de los resultados de la justificación que estudiamos hace 15 días, de cómo éramos justificados por la fe y cómo la fe producía esa paciencia y cómo esa fe y esa paciencia no avergonzaban porque hallan su fin en sí mismas cuando son cumplidas. Pero a pesar de que ya lo hemos comentado en otros estudios dominicales, verdaderamente es hasta el capítulo 5 que Pablo viene a contestar la pregunta: ¿cómo es que Dios puede traspasar la justicia de Cristo a nosotros? Y para empezar, ¿cómo es que el pecado pasó a todos nosotros? Es una pregunta, hermanos, que constantemente me hacen las personas a las que les compartimos la palabra. Yo creo que todos podemos relacionarnos con esa pregunta. Si Dios es un Dios bueno, si Dios es un Dios grande y misericordioso, entonces ¿por qué nosotros somos pecadores? ¿Por qué nosotros nacemos con esa tendencia al pecado? Es una pregunta válida y es una pregunta que Pablo ahonda en el capítulo 5 en contestar, porque va a utilizar a dos figuras, como le llamamos en teología, cabezas federales, ¿sí? Como representantes de la humanidad. Por un lado tenemos a Adán, que Adán es el padre de todos nosotros venimos de él. Y por otro lado está Cristo, quien es el segundo Adán, quien es la culminación de la humanidad, quien es la figura más grande que como hombre podemos tener. Cristo viene a representar también para nosotros salvación, misericordia, así como Adán representa la condenación y el pecado, ¿sí? Entonces voy a hacer lectura otra vez al pasaje para que ustedes pongan atención especialmente a esa separación que hace entre Adán y Cristo. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. En primer lugar, hermanos, nos dice el apóstol Pablo que el pecado entró en el mundo. Es decir, hermanos, que el pecado no es intrínseco al mundo, ¿sí? El pecado no estaba en el hombre. El pecado no era parte del diseño original del hombre. Dios creó al hombre bueno y con tendencias hacia lo bueno. En la Reforma, en los tiempos de la Reforma, Lutero formuló una expresión acerca de eso, y él dijo que el hombre en el origen tenía la posibilidad de pecar y la posibilidad de no pecar, pero Dios le había dado al hombre la determinación y el control de su propio ser para decidir si pecaba o no pecaba. Por lo tanto, hermanos, el pecado no es intrínseco a la creación del hombre, ni tampoco a la creación del mundo. El pecado entró en el hombre, no formaba parte del hombre. Dios creó, y todo lo que creó Dios es bueno. Por lo tanto, cuando Dios creó al hombre, lo hizo verdaderamente con tendencias hacia lo bueno. Pero entonces, cuando Pablo nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, está diciendo que a pesar de que Dios no creó al mundo ni a los hombres con pecado, fue a causa del hombre que el pecado pudo entrar en este mundo y que pudo pasar a todos nosotros. Entonces, hermanos, cuando nosotros escuchamos esa pregunta, antes de ser nosotros el juez de Dios y de decirle: tú hiciste, ¿por qué tú no cuidaste? ¿Por qué tú no salvaste? ¿Por qué tú no preveniste? Tendríamos que primero entender que fuimos nosotros los culpables de que el pecado entrara en nosotros. No fue Dios en primer lugar quien tomó al hombre y lo introdujo en el pecado para así Él después salvarnos. Fue el hombre, hermanos, el culpable de que el pecado entrara en este mundo. Dice entonces Pablo que como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, entonces Dios creó al mundo, hermanos, bueno, y justo cuando Dios creaba, Él decía: y vio Dios que era bueno. Nunca Dios vio su creación y dijo: es mala, la hice mal. No, está defectuosa. Dios dijo de su creación: es buena. Pero el hombre, hermanos, fue el que tomó la decisión de pecar. Cuando Dios le dio una orden, ahí si vamos nosotros a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2.
Vamos a leer a partir del versículo 6. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, ese fue el momento en el que el pecado entró en el hombre. Antes de ese momento, Dios y el hombre estaban en perfecta armonía, y el hombre era verdaderamente un siervo fiel a su Dios, era un siervo que atendía a la voz de su Dios, y la tierra era un lugar próspero, agradable y apacible para el hombre. Pero Dios puso en el huerto un árbol y le dijo al hombre: no comerás de ese árbol, porque el día que comieres de ese árbol ciertamente morirás. A veces nosotros, hermanos, o el público en general, tiende a atribuirle a este árbol capacidades especiales, y tendemos a pensar, ¿no? Incluso hay gran parte de la mitología que ha intentado buscar el fruto de ese árbol, pensando que es algo que tiene atributos mágicos para hacer al hombre entendido, o atributos mágicos que le ocasionaron al hombre la muerte. No, hermanos. El árbol no era en nada diferente a los demás árboles. La única cosa que era diferente era la orden de Dios expresa. No fue el hecho de comer de un fruto el que abrió los ojos del hombre, sino fue el hecho de actuar en contra de la voluntad de Dios lo que hizo que el hombre conociera el pecado. Y el fruto, hermanos, del árbol no era la muerte. Dios no tomó una poción, se la puso a una manzana, no identificada normalmente con eso, y el día que el hombre comió de esa manzana, entonces se envenenó y murió. No sucedió así, hermanos. La muerte entró por ese fruto, porque el pecado entró por esa acción. Cuando el hombre pecó, el pecado entró en el hombre, y así también entró la muerte. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo aquí ahonda en ese tema diciéndonos que el pecado entró en el hombre por la culpa de la acción de uno. Ese uno fue Adán. A pesar de que vemos que Eva es quien primero come del árbol, entendemos que el hombre era la cabeza del matrimonio. Por lo tanto, Dios inculpa al hombre de ese pecado, de haber desobedecido la orden de Dios, comido del árbol que les ordenó diciendo: no comerás de ese árbol. Y entonces el hombre pecó, y pecando el hombre entonces también conoció la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, dice Pablo, por cuanto todos pecaron. Y a lo mejor, hermanos, cuando leemos este pasaje entendemos que ya que todos hemos pecado en algún momento de nuestra vida, pues todos morimos. Pero cuando vemos a un bebé decimos: bueno, el bebé no sabe, él no tiene pecado, por lo tanto no debería de morir, ¿cierto? Porque donde no hay pecado, no hay muerte. Pero no es lo que está diciendo el apóstol, hermanos. El apóstol no está diciendo que todos nosotros pecamos, somos pecadores porque pecamos. El apóstol está diciendo que pecamos porque somos pecadores. Y por lo tanto, hermanos, desde el día que nacemos estamos condenados a la muerte. Tal vez la muerte, hermanos, es la enfermedad con más morbilidad y mortalidad que existe, porque es la única enfermedad que asegura el 100% del contagio y el 100% de la muerte. ¿Sí? Nuestro ancestro Adán pecó y se contagió del pecado, y que ese contagio le ocasionó morir, que más adelante veremos qué significa la muerte. Pero cuando Adán pecó, hermanos, todos nosotros pecamos con él, porque todos nacimos de él. Y ese pecado, hermanos, no solamente corrompió a Adán, corrompió el linaje de Adán. Cuando Adán pecó, hermanos, todos pecamos con él. Todos estábamos en él el día en que pecaron. El día que Adán comió del fruto, todos estábamos dentro de Adán. Todos, de alguna forma que tal vez no nos alcance el tiempo para explicar, pero todos estábamos representados en él. Y ninguno de nosotros pudiera decir que en ese día hubiera actuado diferente,
pues Adán, hermanos, verdaderamente nos representa en todo lo que somos y en todo lo que podemos ser. Sin Cristo, evidentemente hablo de estar sin Cristo. Ahora ustedes tal vez están pensando, ¿no? O los que nos están escuchando, piensan que esto es algo injusto o que no debe de funcionar así. Pero Pablo también utiliza ese mismo ejemplo para explicar otro principio. Si ustedes me acompañan al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículos del 7 al 10. Vamos. Hebreos 7, versículos del 7 al 10. Aquí Pablo está hablando de cómo el sacerdocio de Jesús es mejor que el de los judíos. Y él aquí dice: y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Es decir, está diciendo que el menor tiene que rendirle tributo al mayor, que el mayor nunca le rinde tributo al menor, sino que siempre el menor le da tributo al que es más grande que él. Dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Está hablando de Cristo. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Pablo retoma una historia del Antiguo Testamento para explicar cómo Melquisedec representa la figura de Cristo y cómo Abraham, en quien estaba Leví, que después Leví fuera el clan de los levitas, quienes recibirían los diezmos. Es decir, Abraham no podía darle los diezmos a alguien inferior a él, sino que Abraham debía de darle los diezmos a alguien mayor que a él. ¿Sí se fijan? O sea, está diciendo que un levita no le podría dar diezmo a otra persona diferente, pues los levitas eran los sacerdotes. Pero cuando habla acerca de que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, está diciendo que Leví, hijo de Abraham, estaba en ese momento en Abraham. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, Abraham todavía no tenía a Leví, todavía Leví ni siquiera había nacido cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Pero Pablo dice que Leví le dio el diezmo a Melquisedec porque estaba representado en la figura de Abraham. Pues así mismo, hermanos, cuando nosotros leemos acerca de Adán y Adán comete el pecado, nosotros estábamos en Adán. No nosotros, hermanos, nos contagiamos del pecado después. Nosotros nacimos en pecado. Desde el día en el que nuestra madre nos engendró y desde el día en el que nacimos ya éramos pecadores. Porque ese pecado fue traspasado de generación en generación, y a la doctrina de ese pecado y de las consecuencias de ese pecado se le llama pecado original. Que todos cargamos con las consecuencias de ese pecado. El salmista lo escribe, si ustedes me acompañan, nada más para completar esa idea, en el Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, 5. Escribe David y dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Se fijan que David no está diciendo que él conoció el pecado después, él dice que en pecado fue formado y su madre lo concibió siendo él pecador. Es por eso, hermanos, que a los niños no tenemos que enseñarles a desobedecer, lo hacen naturalmente, ¿cierto? No le enseñamos a los niños a buscar hacer las cosas malas, ellos naturalmente descubren cómo se hace lo malo, porque, hermanos, en esencia somos malos, somos desobedientes, somos seres rebeldes. Entonces, por eso es que los hombres morimos, todos. Es por eso que los niños mueren. Es por eso que los bebés recién nacidos pueden fallecer. Y el más anciano y el más joven pueden fallecer, porque todos nosotros tenemos pecado. Esa es la evidencia clara, hermanos, de que ninguno de nosotros vive sin pecado. Si verdaderamente hubiera alguien que no tuviera pecado, no moriría. Pero es porque todos nosotros nacimos siendo pecadores, que todos estamos destinados en algún día a morir. ¿Sí? Pero entonces continuamos con el versículo 13 ahí en Romanos 5. Dice el versículo 13: pues antes de la ley
había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Dice el apóstol Pablo que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces la pregunta que nos hacemos es, si Dios dio la ley hasta Moisés, ¿por qué se murieron antes de Moisés? ¿Verdad? Si verdaderamente no somos una naturaleza caída y solamente morimos cuando pecamos, la ley Dios la dio a Moisés. ¿Y qué pasó con todos los que eran antes de Moisés? Pablo dice, no obstante lo que estoy diciendo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué? Porque todos cargamos el pecado de Adán. Y a pesar de que en ese tiempo de Adán a Moisés no había ley, de todas formas los hombres habían transgredido la ley de Dios a través de la figura de Adán. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Dice, pues donde no hay ley no se inculpa de pecado, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no habían pecado a la manera de Adán. Es decir, Dios no le dijo a las personas que fueron después de Adán y antes de Moisés la ley. No había ley. Por lo tanto, podríamos deducir que ellos no pecaron si no había ley. Pero hermanos, la muerte reinó todo ese tiempo porque todos nacimos con ese pecado. Por lo tanto, a pesar de que Dios no les había dado ley, de todas formas ellos habían ya nacido seres culpables. Y aunque Dios les diera la ley, de todas formas eso no quitaría el hecho de que ya tenían pecado. Por lo tanto, no importaba si ellos tenían o no ley, ya había el pecado en su corazón y ya había en su corazón tendencia a desobedecer los mandamientos de Dios, aunque los hubiera habido. Dice, pero aún en los que no pecaron a la manera de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces Pablo aquí establece una relación. Adán es el Cristo de antes. Adán representa una sombra de Cristo, porque en Adán todos pecamos, pero en Cristo todos podemos vivir, ¿cierto? Entonces Adán, hermanos, es la figura de un Cristo en el Antiguo Testamento. La diferencia entre Adán y Cristo es que Adán no consiguió su objetivo. Cristo sí lo consiguió. Adán tuvo la posibilidad de no pecar y de conocer la verdad sin el pecado. Si Adán no hubiera pecado en ese día y él hubiera obedecido a Dios, ¿sabe qué hubiera pasado, hermanos? Todos tendríamos vida eterna. Porque en Adán hubiéramos todos también recibido vida eterna. Y nunca hubiera existido el pecado. Pero Adán no cumplió su objetivo y pecó. Y entonces todos pecamos en él. Pero Cristo, ese segundo Adán que vino, él sí pudo cumplir. Él sí pudo guardar la ley de Dios íntegra y perfecta. Por lo tanto, podemos ser salvos por su nombre. Ahí está la diferencia. No es que Dios decidió barrer nuestras maldades, ignorarlas y hacer como que no pasaron. La cuestión está en que si Adán pudo representarnos a todos nosotros, haciéndonos pecadores a todos nosotros, Cristo puede hacernos a nosotros salvos y verdaderamente hijos de Dios. Dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión. Es decir, está ahora estableciendo la diferencia entre el don de Cristo y la transgresión de Adán, que son, recuerden, figuras paralelas. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, aquí establecemos la primera diferencia, hermanos. Primero, que la transgresión ocasionó que todos murieran. ¿Pero qué significa la muerte? ¿Por qué cuando Adán comió no murió inmediatamente? Esto tiene que ver, hermanos, porque la muerte a la que habla la Biblia son tres cosas principales que me gustaría comentarles. En primer lugar, encontramos la muerte espiritual o la separación de Dios. Eso lo podemos encontrar, si me acompañan ustedes, en Efesios, para que entendamos qué es la muerte de la que la Biblia habla. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2.
Efesios 2, 1 y 2. Dice: y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Primero que dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo cual es sinónimo de decir estaban muertos espiritualmente. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, se refiere a que no estábamos cerca a Dios. También el escritor de Hebreos dice que nosotros estábamos ajenos a las promesas de Dios. No lo conocíamos, no sabíamos de ese Dios, no estábamos relacionados con ese Dios, porque nosotros estábamos muertos espiritualmente. Aunque vivos físicamente, estábamos muertos en nuestro espíritu. Entonces la primera consecuencia de la transgresión de Adán fue muerte espiritual, la separación. En el momento en el que Adán pecó y se tuvo que esconder de Dios, Dios le cosió vestiduras y lo echó del huerto. Y a partir de ese momento, Adán ya no pudo dialogar con Dios como lo hacía siempre. Y ya no pudo tener una relación estrecha con Dios como lo había tenido en el huerto. A eso, hermanos, le llamamos muerte espiritual. En segundo lugar, hermanos, el hombre también recibió la muerte física. A pesar de que no es en el momento del pecado, está destinado para nosotros un día en el que hemos de morir, ¿cierto? Por eso les decía que es una enfermedad con 100% de infecciones y 100% de muertes. Nadie se puede librar de la muerte, ¿cierto? Vamos a verlo en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Los hombres morimos solamente una vez y luego el juicio. Y aquí no habla de la muerte espiritual, habla de que todos tenemos un día en el que este cuerpo ha de fallecer, en el que nuestro espíritu va a ser expirado y nosotros vamos a abandonar este cuerpo físico que va a caer en la tierra, y la tierra lo absorberá y volverán los nutrientes a la tierra de donde fueron tomados. Todos, hermanos, vamos a morir un día, y eso también es consecuencia de la transgresión de Adán. Sin embargo, hermanos, tal vez hay una figura todavía peor de la muerte, y esa es la tercera característica de la muerte que vino por el pecado, y es la condenación, ¿sí? Eso lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 20. Se le llama la condenación o la muerte segunda, ¿no? Que vamos a leerlo ahorita. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 11. Dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado también al lago de fuego. Esto, hermanos, se le conoce como la muerte segunda, o es la condenación eterna. Entonces, cuando hablamos de la transgresión de Adán y de las consecuencias de la transgresión de Adán, hermanos, son tres cosas: la separación espiritual o muerte espiritual, la muerte física y la muerte segunda o la condenación eterna, ¿sí? Entonces dice que esa transgresión, versículo 15 de Romanos 5, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, ahí está la diferencia. Y siempre vamos a ver la diferencia de la transgresión de Adán al don de Cristo, porque fíjense que siempre dice mucho más. Es decir, la transgresión es terrible, totalmente. Es la peor de las noticias que nos pueden dar, que estamos separados de Dios,
que hemos de morir un día y que después de esa muerte seremos condenados para siempre. Es una terrible noticia. Pero dice el apóstol que abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces sí, hermanos, es terrible la transgresión. Las implicaciones de la transgresión son terribles, son grandes, son muy preocupantes, son angustiantes. Pero dice que el don de Dios abundó mucho más en la persona de Jesucristo. Porque si el pecado entró a todos por uno, y la transgresión y la muerte entró por un hombre que fue Adán, entonces en Cristo, hermanos, hay algo mucho mejor y con mucha más eficacia, que es la salvación en Cristo. Porque dice que abundó mucho más para muchos la gracia. Sí, hermanos, nuestro pecado es terrible. Nuestro pecado nos condena. Nuestro pecado nos ganó una condenación para el final de los días. Pero el pecado, hermanos, nunca le puede ganar a la misericordia. Es por eso que Pablo sí hace la labor de decirnos cuál es nuestro problema, pero nos aclara que el enemigo no es invencible. Nos dice que la justicia que viene por Cristo es mucho más abundante. No fue ni siquiera apenas suficiente, sino que fue sobreabundante para nosotros. De manera que si tú ahora crees en Cristo, no tienes que tener miedo del pecado. Tienes que apartarte de él, tienes que buscar santificarte, tienes que buscar alejarte del pecado. Pero tienes que saber que la gracia que viene por Cristo es mucho más abundante que el pecado y la condenación del pecado. Eso quiere decir que si yo creo en Cristo, tengo que tener fe en que sus obras son suficientes y sobreabundantes para que yo pueda entrar al cielo. Y que por más que yo haya pecado en mi vida pasada, o por más que yo pueda continuar pecando porque soy débil y me equivoco, si yo verdaderamente creí en Cristo, tengo que también aceptar que la justicia que viene por Él es mucho más grande que la transgresión de Adán. Tiene mucho más valor y peso la justicia de Cristo que el pecado de Adán. Tiene mucha más eficacia en la vida de una persona la gracia que el pecado. Amén. Amén. Continúa diciendo: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pablo está diciendo que aquí hay otra diferencia, que un pecado, hermanos, un solo pecado pudo condenarnos a todos. No estoy diciendo que con eso que ustedes están libres del pecado, ¿no? Pobrecitos todos nosotros, que tenemos que cargar con un solo pecado. No, son millones de nuestros pecados. Aun si nosotros no pecáramos, aun si nosotros pudiera que saliéramos bien librados, de todas formas un solo pecado nos condenaría, el de Adán. Pero bueno, tampoco ese es el caso. Todos nosotros pecamos todo el tiempo y constantemente pecamos. Pero dice que en el caso de ese uno, un solo pecado ocasionó la condición de toda la gente, de toda la historia y de toda la gente que va a existir para siempre. Un solo pecado los condenó a todos. Y la lógica humana, hermanos, sería ¿qué cosa? Que si uno condenó a todos, millones de pecados, pues deberían de erradicarnos, ¿no? Si uno es igual a condenación, pues imagínense 1.000.000, ¿a qué debería de ser igual? Pero también aquí, hermanos, gracias a Dios no es igual, porque dice que aquí hay otra diferencia, y con el don no sucede como en el caso de la transgresión, porque dice que con un solo pecado los muchos fueron condenados, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones. ¿Sí me escucharon? El don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. En nuestras matemáticas 1 es condenación, entonces 1.000.000 debería de ser destrucción. Pero para Dios mucho significa justificación. No porque nosotros pecando hagamos más grande la justicia de Dios, sino porque Dios es un gran Dios misericordioso y compasivo, que cuando nuestros pecados fueron más, entonces más abundó Él en misericordia. No se confundan pensando que nosotros le hacemos el favor, ¿no? Hay gente que así piensa, bueno, si entonces yo pecando Dios es más grande, pues peco más. No porque yo hago ese aporte, sino porque cuando yo fui más malo y más corrupto, y cuando la humanidad fue más perversa, y cuando la humanidad estaba más
perdida. Fue entonces que Dios sobreabundó en más gracia, porque Él es un Dios misericordioso. Por su gran amor con que nos amó. ¿Por qué nos amó? ¿Quién sabe? Por el puro afecto de su gracia, dice Pablo. Por el puro afecto de su voluntad. No por algo que nosotros hayamos hecho, no porque nosotros nos lo merecemos, sino porque Él quiso. Porque Él tuvo a bien en su corazón hacerlo así. Pero si no lo hubiera hecho así, hermano, ¿sería injusto? ¿Sería injusto si todos nos fuéramos al infierno? ¿Sería injusto si los niños se fueran al infierno? Porque la condenación entró por uno. Y por un pecado todos somos condenados. Pero gracias a Dios, hermanos, que el don de Cristo es mucho más abundante. Porque cuando nuestras transgresiones fueron más que solamente una, cuando nuestras transgresiones fueron demasiadas tal vez para ser contadas, Cristo nos dio justificación. Esa es la diferencia. Uno de nuestros padres, que fue Adán, nos consiguió a todos condenación. Pero el otro, cuando nuestras transgresiones eran muchas, Él nos dio justificación. Después dice el versículo 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, otra vez. Dice, por la transgresión de uno, la muerte se convirtió en nuestro Señor. La muerte se convirtió en nuestro tiempo, en el reloj que marca nuestra caducidad. Gracias a la transgresión de uno, hermanos, todos fuimos contagiados de la muerte. Pero Pablo nos vuelve a decir, pues mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Sí, otra vez, todos estamos condenados al pecado, pero otra vez gracias a Cristo, hermanos, que la vida que tenemos en Él es mucho más abundante que el poder del pecado, que el poder de la muerte. Cierto, todos vamos a morir, pero a final de cuentas resucitaremos en el día postrero, porque el poder de Cristo es mucho más abundante, porque es mucho más poderoso. Si verdaderamente todos hemos de morir algún día, no nos quedaremos en ese estado, pues resucitaremos de entre los muertos y tendremos acceso a una vida que es mucho más abundante que el poder que pueda tener la muerte para acabar con nosotros. Dice, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Ahí hay una diferencia, que la muerte, hermanos, pasó a todos, pero la gracia y la resurrección entre los muertos solo pasa para algunos. ¿Cierto? La muerte pasó a todos, por cuanto todos estábamos en Adán cuando Él pecó. Pero la vida que podemos tener en Cristo y el poder de la resurrección que viene en Cristo es mucho más abundante para aquellos que reciben la gracia y el don de la justicia. No es de todos. No es de todos. Ese es un beneficio que está apartado para aquellos que, ¿qué hacen? Tienen fe y creen. Son esos los que reciben los beneficios del sacrificio de Cristo. Son esos los que reciben esa imputación de justicia. Cambiándolo a lo mejor en palabras más sencillas, todos fuimos imputados con el pecado de Adán, pero solo algunos seremos imputados con la justicia de Cristo. ¿De qué depende eso? De la fe. Si nosotros tenemos fe en que Él es capaz de salvarnos de entre los muertos, de que Él verdaderamente es el Verbo hecho carne y que Él pagó por nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados y lo hacemos nuestro Señor, entonces verdaderamente su vida puede ser más poderosa que nuestra muerte. Pero si nosotros, por el contrario, no creemos, no le entregamos nuestra vida y nuestro ser a ese Señor Jesucristo, y no lo hacemos nuestro Señor Jesucristo, entonces verdaderamente, hermanos, estamos condenados a la misma muerte que todos los demás. Dice el versículo 18: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí no confunda que dice a todos. Se refiere a todos los que, si me remonto al versículo anterior, a todos los que le recibieron, a los que confesaron su nombre. A esos se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no a todos los hombres. Pero sí dice que a uno
Por el pecado de uno todos fuimos imputados de esa condenación. La condenación vino a todos los hombres, pero de la misma manera, así por la justicia de uno, nosotros podemos ser justos. Porque si uno pecando puede condenarnos a todos, uno que haga bien su obra, uno que cumpla la ley de Dios, puede hacernos salvos a todos. Es por eso, hermanos, que la doctrina de la justicia perfecta de Cristo es algo que no podemos negar. Si nosotros creyéramos, hermanos, que Cristo por lo menos pecó, aunque sea solo una vez, inutilizaríamos todo lo que nosotros creemos. Es porque Cristo fue perfecto que nosotros podemos ser salvos. Hay una frase que a mí me gusta mucho repetir, se la escuché, me parece que fue Sproul, que él dice que la salvación es gratuita para nosotros, pero la justicia y la resurrección siempre son con costo. La salvación siempre tiene costo, solamente que no soy yo el que lo paga. La salvación, hermanos, es por obras, siempre fue por obras. La cuestión es que la justificación no es por mis obras, es por las de Cristo. ¿Sí? Así como Adán pecó y su pecado se traspasó a todos nosotros y todos estamos condenados por un solo acto, que fue el de Adán, pues entonces así, si Cristo, siendo nuestro representante, pudo cumplir toda la ley de Dios, entonces Él se ganó la salvación por sus obras, y ahora nosotros podemos tener salvación por sus obras. Amén. Dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Fíjense que no dice que fuimos constituidos pecadores porque pecamos. Dice que por el pecado de uno, todos fuimos pecadores. Y por eso pecamos, porque somos pecadores. Porque nuestra constitución es la de pecador. Porque Dios nos creó, hermanos, siendo buenos. Dios nos creó con la posibilidad de no pecar, con la posibilidad de seleccionar cosas buenas. Pero en el momento en el que Adán pecó, nosotros como naturaleza caímos y ahora nuestra naturaleza es pecadora. Dijera Lutero, solo pueden pecar. Perdimos la capacidad de no pecar y adquirimos la capacidad de solamente pecar. Eso es el hombre sin Cristo. Fuimos constituidos, es decir, en nuestra constitución, en nuestra naturaleza. Un científico tal vez diría, es como si nuestro ADN estuviera manchado de pecado. Y no importa si yo nazco aquí, o si soy de China, o si soy de África, o si soy de Europa Occidental, de todos modos yo voy a nacer con un ADN de pecador, porque soy pecador, porque mi constitución cambió por el pecado de uno. Pero dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Otra vez, ¿no? Constitución. No está hablando de un hecho en sí mismo. Así como les expliqué, fuimos constituidos pecadores, quiere decir que nuestra naturaleza es la de un pecador y nos comportamos como pecadores cuando nosotros creemos en Cristo. Por la obediencia de Él, que fue justo, nosotros podemos ser constituidos justos. ¿Sí? No porque lo seamos, no porque mis obras de justicia me hacen justo, sino porque por la obra de Cristo puedo ser constituido justo, por su obra, no por la mía, por la suya. ¿Sí? De manera entonces, hermanos, que ahora podemos llamarnos justos, no porque hagamos obras buenas y misericordiosas, sino porque en Cristo somos justos. Por lo tanto, tu declaración de justicia no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. No depende de nosotros, no depende de nuestra actitud, no depende de lo que hagamos o no hagamos, o si somos buenos o si no somos tan buenos. Cuando nosotros creemos, somos llamados justos por Cristo. Y es por eso que la salvación no se puede perder tampoco, porque realmente nunca dependió de ti. Les decía la vez pasada que el único que aportamos puede ser el pecador, que tiene que ser salvado. Ser el que está en la torre más alta, ¿no? Que tiene que venir el jinete a salvarlo. Eso es lo único que somos. Somos los que necesitan ser salvados.
Pero de Cristo, hermanos, desde el principio hasta el final es la salvación. Siempre dependió de Él. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo vuelve a decir lo mismo. Y vuelve a hacer el énfasis entre estas dos cosas diferentes, el pecado y la gracia. Sí, cuando Dios verdaderamente dio la ley, el pecado solamente incrementó, porque los hombres no la pudimos cumplir. Pero cuando el pecado era más abundante, la gracia era más grande que eso. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Termina Pablo diciendo, sí, la obra de Adán fue hacernos pecadores. Y es algo terrible, es algo con terrible implicación, es algo que involucró a toda la humanidad, es algo que corrompió la naturaleza misma del hombre, es algo que condenó al hombre a la muerte, a la separación con Dios y a una condenación eterna. Eso es terrible. Pero dice que así como el pecado reinó, dice, pues ahora es más grande el reino que viene por Jesucristo. Es más abundante. Por lo tanto, hermanos, para nosotros debería de ser un motivo para tener más confianza en nuestro Señor. Sí, hermanos, sabiendo lo que es el pecado, guardándonos del pecado, procurando la santidad, que hasta ahora Pablo no ha entrado en el tema de la santificación. Vamos a ver eso probablemente del capítulo 6 al 8. Pablo ahonda más en cómo ahora tenemos que ser impactados en buscar la santificación. Pero Pablo aquí está hablando de cómo el pecado sí es terrible, pero si nosotros confiamos y creemos en Cristo, es porque es mucho más abundante para salvarnos. Es mucho más abundante que el poder del pecado. Por eso ustedes no tienen que tener miedo del pecado. Tienen que apartarse del pecado, pero no tienen que tener miedo del pecado. Yo veo muchas personas de repente que caen en pecado, se apartan del Señor, toman malas decisiones y mejor deciden no orar. Dicen, es que me avergüenza venir delante del Señor con mi pecado. Primero, en primer lugar, no es como que el Señor les sorprenda. En segundo lugar, sí, tu pecado puede ser muy grande, pero es más grande el poder de Cristo que lo que sea que tú puedas hacer. Es más poderoso el poder que tiene Dios para perdonarnos y para tener misericordia que el poder que nosotros tenemos para ser desobedientes. Es mucho más grande su misericordia que mis faltas, y es mucho más grande su poder para perdonarme que mi voluntad de seguir pecando. No es un permiso para pecar. Después Pablo lo va a explicar mejor que yo, por lo menos. Pero sí significa, hermanos, que no tengan miedo del pecado. Y si ahora están viviendo en pecado, entonces tienen que saber que la justicia que viene por Cristo es más grande que eso. Y siendo más grande que eso, es un poder suficiente para que dejes el pecado, para que venzas el pecado, para que le ganes a esa tentación que te está haciendo caer, para que le calles la boca al enemigo que constantemente te señala y te dice, eres pecador, y no lo olvides, porque tú hiciste, o porque tú dijiste, o porque tú has hecho. El enemigo constantemente nos dice eso. Pero nuestra posición, hermanos, es la de decir si es cierto, pero la gracia que es de Jesucristo es más grande que mi pecado. Amén. Vamos a terminar con una oración.